estos momentos se está discutiendo en la Cámara Baja el cuarto retiro del 10% de la AFP. ¿Qué quiero decir? Si esto llegase a ser efectivo, quizás le puede pasar lo que le ocurrió a nuestra protagonista del día de hoy, que le robaron su primero y segundo retiro del 10%. Y no, señora, de manera violenta, ojo, sino que de manera cibernética. Pongan mucha atención para que a usted no le pase. La nota de Tele 13. Nadie me puede dar una explicación lógica a esto, porque cambié todo. Lo único que no he cambiado en todo este tiempo es mi número de teléfono y mi email. Esta es parte de la compleja situación que afecta a Mallory Albornoz. Ha cambiado claves, números, hasta su carnet. No sabe quién o quiénes son ni por qué lo hacen, pero lo cierto es que alguien se ha hecho pasar por ella. Vivo con el miedo constante de que en cualquier momento me acusen de algo que yo no tengo absolutamente nada que ver. En junio del año pasado, él o los implicados, usando sus datos personales, lisa y llanamente la dejaron sin los permisos temporales que se solicitan en el sitio web de Comisaría Virtual. En primera instancia, Carabineros no tomó su denuncia, solo dejó una constancia del hecho. Yo le decía que tenía miedo, que yo no había perdido ni mis documentos, yo no había sufrido nada en el último tiempo. Y Entendemos de que esta situación se encuentra siendo investigada por el Ministerio Público. La gota que rebalsó el vaso para Mallory fue que él o los suplantadores también la privaron de realizar con libertad sus retiros de fondos de su AFP. Llamativamente, tanto en el primero como en el segundo solicitaron solo el 10% de su 10%. Yo no sé si se equivocaron o a dónde iba todo esto, pero lo depositaron en una cuenta que yo no uso. Obviamente, lo primero de la AFP, sus respuestas eran que sí o sí lo había hecho yo. AFP Plan Vital le pagó el porcentaje restante del primer retiro, pero en la cuenta que Mallory dice no usar hace años. Mediante un comunicado, la administradora manifiesta que los recursos provenientes de ambos retiros quedaron a disposición de la afiliada en su cuenta bancaria y agregan que en los próximos días se procederá al pago del monto restante del segundo retiro solicitado por la afiliada. No sé el tercer 10%, no me he metido a la página, me cambié de casa porque uno no sabe. La Fiscalía de O'Higgins lleva a cabo una investigación del caso de esta enfermera que ha perdido la tranquilidad por culpa de un hacker o de una simple persona que, usando sus datos, se hace pasar por ella. A las 5:30 deberíamos saber qué pasó finalmente con esta discusión en la Cámara Baja entre los diputados y diputadas con respecto al cuarto retiro del 10%. Mallory está acá conmigo y es súper importante lo que nos va a decir, porque si se hace efectivo el cuarto retiro, a usted la pueden engañar tal cual como a ella. Mallory, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo ocurre todo esto? Partamos de la suplantación de identidad. Bueno, todo comenzó cuando estuvimos en la mitad, iniciando esta pandemia y teníamos que sacar los permisos en comisaría virtual para poder movilizarnos. Yo trabajo de lunes a viernes, por tanto el fin de semana quise hacer mis retiros y no tuve acceso. La página decía que no se podía. Tras todas estas dudas fui a Carabineros, traté de pedir apoyo por comisaría virtual y ahí ellos me indican de que alguien había sacado estos permisos en horario en los que yo me encontraba trabajando. Ahí tú dudaste algo, dijiste, chuta, yo entregué alguna clave, pasó algo con el tema del WhatsApp que está muy de moda. La verdad es que lo primero que uno piensa es que existe un error porque se juntaba la información con la gente que estaba en cuarentena, entonces siempre pensé que era un error informático de parte de la información que se cruzaba. Pero en general yo no entregué nada de información a nadie distinta a lo que había hecho un par de días antes cuando, no sé, pues fui a médico. Entonces no era nada del otro mundo. ¿Se te perdió el carnet, algún documento? Jamás se me perdió el carnet, jamás perdí mi celular, no perdí mi computador, nadie tuvo acceso a nada de mi información desde un tiempo en lo que sí pude sacar hasta el momento en el que ya no tuve acceso. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque los delincuentes, casas como estas, por ejemplo, van a la basura y buscan, no basura, buscan los documentos, buscan la luz, el agua, alguna boleta y ahí te pueden sacar los datos, pero como eso no ocurrió, bueno, ¿y cómo te das cuenta tú finalmente con este necesario retiro, que toda la gente lo ocupó obviamente para poder salir adelante, que finalmente te terminan engañando a ti?
Bueno, pasó muchos meses en los que yo hice el cambio de mi carnet, hice el cambio de todos mis documentos en general, las claves, cambié celular, cambié, aparato más que el número. Hice todo lo que pude y se detuvo todo esto en septiembre. Por tanto, en octubre dije, ya, voy a hacer uso del dinero para algunos planes que tuve en ese momento. Y es ahí donde me meto a la página y me dice que no puedo hacer el retiro. Trato de contactarme por call center. Pero tú dijiste antes actualizar, esto debe ser un error, claro, porque todos tuvimos algún problema en la página, ¿te acuerdas? Totalmente, pero yo lo hice en octubre, cuando todos lo hicieron en julio, que fue como el inicio. Entonces en octubre ya se demoraron mucho en el call center en darme información. Lo primero que me dijeron fue, la página está caída, hay problemas, y después de eso ya me pidieron que hiciera totalmente la revisión, porque yo ya había solicitado el 10%. Y ahí espera, fue como ahí uno dice, o sea, no, pues yo no he retirado. O sea. Nada. Yo primera vez, porque justamente bloqueé mi carnet, cambié el carnet en los meses anteriores. Era imposible que yo tuviera acceso a mi, AFP, porque hice cambio de, las claves, hice todo lo que pude. ¿Y qué te pasa a ti? ¿Hay una desesperación, balde de agua fría? Mal. Ya estaba tratando de superar anímicamente todo lo que había sucedido antes con respecto a la suplantación de identidad, cuando viene esto de que se había retirado este 10%. Después viene la lucha para saber dónde estaba el dinero, quién lo pudo tener o dónde estaba finalmente depositado, y es ahí donde después de unos meses me explican, porque todo esto no fue inmediato, se demoraron mucho tiempo en entregarme información, y ahí ellos me dicen que solo solicitaron el 10% del 10% y estaba en una cuenta que yo no utilizo. Pero era una cuenta tuya igual. Una cuenta mía. Y ¿cómo llegaron a esa cuenta tuya? Porque finalmente, aunque tú no la ocupes, tú tienes las claves. Claro, pero es una cuenta que es de fácil acceso. Cuando uno es funcionario público, la verdad es que están todos los datos en la web sin ningún problema. Y por tanto, esta cuenta, solo con mi root podían tener acceso a ella. Lo que yo creo es que no pudieron sacar el dinero de ahí porque es una cuenta que yo no utilizaba desde la universidad hace muchos años atrás, cuando ahí depositaba las becas. Entonces estaban bloqueadas totalmente, las claves, las cuentas en general, totalmente bloqueadas, y ni yo pude sacarlo. O sea, nada. Espérame, Mallory, espérame. Ya, está bien, o sea, es terrible porque es plata que uno necesita. Pero después te llueve sobre mojado, porque mientras estás viendo el tema de tu primer retiro, todo esto que es engorroso, uno le llama coloquialmente el peloteado para acá y para allá, viene el segundo retiro y te pasa lo mismo. Exactamente. Comprenderán que estábamos en etapa de una pandemia. La mayoría de los lugares donde yo debía dirigirme, porque nada era por teléfono o por mail, todo era presencial, atendían en horario en los que yo también trabajo en un sistema de salud, por tanto era muy importante el estar. Cuando ya por fin logré tener acceso a mayor información, es cuando la Superintendencia de Pensiones le dice a la AFP, devuélvele su dinero. Se demoraron mucho tiempo en hacerlo, y cuando alguien me dice, ya, te vamos a depositar el dinero, pero ¿por qué hiciste lo mismo con el segundo 10%? Y yo ya, no, de verdad es un miedo que no se logra explicar en estos momentos, porque cuesta mucho poder entregar la información de yo no hice esto otro, cambié todo, cambié mi carnet. O sea, ¿cómo tuvieron acceso a mi nuevo carnet? ¿O algo pasó y el sistema los dejó hacerlo? Podríamos estar, Ángeles,